El niño que jugaba solo. Tenía 27 años cuando decidí alquilar un pequeño departamento en el centro de Ciudad de México. Era mi primer espacio propio después de años de compartir apartamentos y vivir en cuartos prestados. No era particularmente bonito ni moderno, pero tenía un toque nostálgico en las molduras desgastadas y en el suelo de madera que crujía bajo mis pies. La casera, una mujer mayor de cabello plateado y mirada profunda, me advirtió de un detalle peculiar antes de entregarme las llaves. Este lugar ha tenido inquilinos que no se quedaron mucho tiempo, dijo, con una pausa que parecía calculada. Le resté importancia, pensando que quizá la gente no soportaba el ruido de la calle o la falta de calefacción en invierno. En esos momentos, mi único objetivo era un espacio propio, así que tomé las llaves sin preguntar más. De todos modos, no soy alguien que cree en historias de fantasmas. Esa primera noche, mientras organizaba mis cosas, sentí un peso en el aire, algo inexplicable, como si el departamento estuviera esperando que yo cometiera algún error. La sensación era extraña, inquietante, pero traté de ignorarla. La primera noche fue tranquila. Desperté a la mañana siguiente sintiéndome extraño, como si hubiera dormido sobre un nido de espinas. La incomodidad fue leve y asumí que sería solo el estrés de la mudanza. Pero esa noche algo cambió. Me encontraba viendo televisión en la pequeña sala cuando escuché, de manera muy sutil, el sonido de un juguete que rodaba en el piso del pasillo. Era como si una pelota pequeña se moviera, deteniéndose justo antes de llegar a la sala. Es el edificio viejo, los pisos rechinan, seguramente es solo eso, me repetí, intentando convencerme de que los sonidos eran normales. Sin embargo, la curiosidad me venció y al levantarme para mirar, vi algo que me heló la sangre. En la penumbra del pasillo, estaba una pequeña figura, un niño de unos 5 o 6 años, jugando con una pelota desgastada, completamente concentrado en su juego. Su piel era pálida, con un tono grisáceo que resaltaba en la oscuridad, y su cabello estaba mojado, como si acabara de salir de algún lugar húmedo. Me quedé paralizado, mirándolo en silencio, sin atreverme a dar un solo paso. Intenté acercarme lentamente, pero tan pronto como di un paso, el niño levantó la vista y me observó con unos ojos oscuros y profundos. Su expresión no era de curiosidad o miedo, era algo más, como si estuviera evaluándome. Antes de que pudiera hacer nada más, el niño desapareció en la penumbra del pasillo, dejando tras de sí solo el eco de su risa, una risa tenue y susurrante. Aquella noche, dormí con la luz encendida, incapaz de sacarme la imagen de la cabeza. Los días siguientes comenzaron a empeorar. Cada noche, el niño aparecía en el pasillo, a veces mirándome, a veces ignorándome, concentrado en su juego. No sabía cómo reaccionar, así que trataba de mantenerme en la sala, fingiendo que no lo veía, aunque sentía su presencia como una presión en el pecho. De alguna manera, sabía que estaba ahí porque quería algo de mí, pero no podía entender qué era. Una noche, al regresar del trabajo, encontré todas las puertas de los gabinetes de la cocina abiertas. Cerré cada una con cuidado, tratando de pensar en una explicación lógica, pero mi corazón latía con fuerza. Justo cuando terminé, sentí algo frío rozando mi pierna. Miré hacia abajo y allí estaba la pelota del niño, justo a mis pies. No la toqué, simplemente retrocedí, sin saber cómo había llegado hasta allí. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos ligeros recorriendo el pasillo. Se detuvieron justo afuera de mi puerta. Mi respiración se volvió pesada, cada fibra de mi ser me decía que no debía abrir los ojos, que no debía mirar, pero un instinto casi masoquista me hizo girar lentamente la cabeza. Allí estaba, en la puerta, el niño, observándome en silencio, con esa misma mirada profunda y vacía. Comencé a despertar con moretones en el cuerpo, marcas inexplicables en mis brazos y piernas. Atribuí el dolor a la tensión y al estrés, pero pronto me di cuenta de que no era solo eso. Cada noche, los sueños se hacían más intensos, veía al niño caminando en el agua, un agua oscura que se extendía a lo lejos. Su mirada me perseguía,
me llamaba a adentrarme en esa profundidad con él. Busqué información, hablé con vecinos, intenté encontrar una explicación. Nadie sabía nada del niño, pero un hombre mayor, que vivía en el edificio desde hacía años, me miró con preocupación cuando mencioné mis experiencias. Ese departamento no es el primero que tiene problemas. Hace muchos años se ahogó un niño en la bañera. La madre estaba distraída, y cuando volvió a la habitación, el niño ya no respiraba. Después de eso, se escuchaban risas y juegos en el pasillo, pero nadie veía nada. La madre no pudo soportarlo y se fue. Esa historia me dejó sin aliento. Tenía sentido, pero no quería creerlo. Quería aferrarme a la idea de que todo era un mal sueño. Una noche, justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuché el sonido de agua cayendo. Me levanté lentamente, sintiendo como cada parte de mí se resistía a lo que iba a encontrar. En el baño, el grifo de la bañera estaba abierto y el agua rebosaba, derramándose en el suelo. En el reflejo del espejo, pude ver una pequeña sombra detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, cuando regresé la vista al espejo, el niño estaba allí, observándome con una tristeza indescriptible. Aquella imagen fue la última noche que soporté en ese lugar. La casera me llamó al día siguiente, preguntando si todo estaba bien, como si supiera que algo me estaba consumiendo. No contesté. Simplemente empaqué mis cosas y me fui. La sensación de alivio fue instantánea, como si me hubiera librado de una oscuridad que me había envuelto durante semanas. Desde entonces, no volví a saber del niño, pero en ocasiones, cuando estoy solo y el ambiente se vuelve denso, siento su mirada, su presencia, como un peso frío que me recuerda que él sigue allí, esperando en algún rincón oscuro de la ciudad. Vivienda infernal. 3 amigos y yo tomamos la decisión de alquilar un departamento que nos pareció excelente en cuanto a precio, servicios y ubicación. Además, estaba amueblado y quedaba muy cerca de un supermercado, lo cual facilitaba las compras de víveres. Al comienzo, todo parecía estar perfecto y nos instalamos con entusiasmo en ese lugar que en apariencia era tranquilo. Sin embargo, a medida que avanzaba la segunda semana de agosto y el semestre universitario estaba en marcha, comenzamos a notar cambios en el ambiente. Cada uno de nosotros había regresado de nuestros respectivos lugares de origen y aunque las primeras jornadas transcurrieron sin incidentes, después de la primera semana las cosas empezaron a tomar un rumbo diferente. En mi caso, algo extraño comenzó a suceder al momento de quedarme dormido, sin importar la hora del día. Pesadillas horribles me asaltaban con una intensidad que las hacía sentir demasiado reales. A menudo, me despertaba temblando y sudando debido a la intensidad de estas pesadillas. Inicialmente, no le di mucha importancia, considerándolas solo sueños perturbadores. Sin embargo, estas pesadillas comenzaron a ser frecuentes, lo que me preocupó más. En mis sueños, solía ver una figura extraña y borrosa que me atacaba con violencia, llegando al punto de querer hacerme daño. Conforme avanzaban los días, empezaron a ocurrir sucesos extraños dentro de la casa. Notamos que las cosas de todos nosotros empezaban a moverse de lugar sin explicación alguna. Por ejemplo, los zapatos que solían estar organizados en su sitio aparecían en el baño junto con los cargadores de teléfono. En otra ocasión, encontramos objetos que normalmente no se guardarían allí dentro del refrigerador. Al principio, pensamos que estas situaciones podrían ser producto de bromas entre nosotros. Sin embargo, llegó un momento en que coincidimos en que algo o alguien estaba involucrado en esto, ya que descubrimos que ninguno de nosotros era responsable de estos cambios. Después de un tiempo, el ambiente en la casa se volvió mucho más tenso para mí. Las pesadillas continuaban, y llegué a estar tan preocupado por ellas que, después de 1 mes y medio de vivir allí, mi nivel de inquietud aumentó. Empecé a notar siluetas o figuras negras, con apariencia humana, moviéndose por los pasillos del departamento. No podía estar seguro si se trataba de simples reflejos o si en realidad existía algo malévolo dentro del lugar.
Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Un día, después de salir temprano de la universidad, fui directamente a mi cuarto. Mientras yo me encontraba en mi habitación, mis otros compañeros estaban en la sala o en la cocina. De repente, desperté sintiendo que algo estaba presionando sobre mi espalda. Al principio, pensé que podría tratarse de una broma que mis compañeros estaban haciendo a mis espaldas. Movido por la frustración, abrí los ojos con rapidez. Sin embargo, lo que vi me dejó totalmente impactado. Encima de mi cama se encontraba una criatura horrenda, un ser espantoso que tenía una apariencia similar a la de un humano, pero deformado. Esta criatura se movía a 4 patas alrededor de mí. Su piel era pálida y sus ojos totalmente blancos. Lo más perturbador era que presentaba hendiduras branquiales en el cuello y una larga cola. Cuando me di cuenta de lo que estaba ocurriendo, me tomó unos pocos segundos reaccionar. Instintivamente, grité con todas mis fuerzas. La criatura intentó levantarse, y en ese momento sentí como si tomara uno de mis pies por un instante, aunque luego me soltó. Mientras esto sucedía, la criatura pareció atravesar el colchón de mi cama y desaparecer repentinamente. En el momento en que estaba a punto de abandonar la habitación, me encontré con mis amigos. Habían corrido a ver qué estaba ocurriendo después de escuchar mi grito. Recuerdo que les compartí lo sucedido afuera de mi habitación, pero mis amigos creyeron que había sido simplemente una de mis pesadillas. Sin embargo, les mostré las pruebas, les expliqué cómo la criatura me había agarrado y les enseñé los rasguños que había dejado en mi piel. Sabía que, por más increíble que sonara, lo que había vivido era real. Tenía la certeza de que no había sido una simple pesadilla. Después de este incidente, pasé un tiempo durmiendo en la habitación de mis compañeros. Sin embargo, las pesadillas no cesaban. Incluso en esa habitación, seguía viendo a ese ser extraño aparecerse en mis sueños. Pero poco a poco, las cosas empezaron a tranquilizarse. Era el final del semestre y estábamos en la semana de exámenes finales. Todo lo que deseaba en ese momento era irme de ese lugar y regresar a casa. Luego, en una noche, mi compañero y yo nos quedamos despiertos hasta altas horas de la madrugada, terminando un trabajo final. Una vez completado, cada uno se retiró a descansar. Mi compañero se quedó dormido rápidamente, pero yo seguía despierto, mirando el techo de la habitación mientras el sueño intentaba apoderarse de mí. La imagen de aquel ser horripilante saliendo del techo me dejó completamente petrificado. Primero un brazo, luego una cabeza y finalmente todo el cuerpo emergió de la pared. Era la misma criatura que me había atacado antes, y mi miedo era tan abrumador que quedé paralizado, incapaz de articular una sola palabra. Observé con horror cómo se acercaba hacia mi cama, su mirada fija en mí. Mi instinto finalmente me impulsó a levantarme de un salto y a sacudir desesperadamente a mi compañero, rogándole que despertara. Pero él parecía inmune a mis súplicas. La criatura, con su semblante enojado, caminaba lentamente por el techo, manteniendo su mirada fija en mí. Luego, de manera inquietante, atravesó la pared hacia el departamento contiguo. Esa noche fue un verdadero infierno. No pude conciliar el sueño en absoluto. Unos días más tarde, decidí regresar a mi lugar de origen, ya que los exámenes habían terminado y tenía motivos personales para hacerlo. Con el tiempo, cada uno de los que habíamos alquilado el departamento tomó caminos separados, y ninguno de nosotros volvió a poner un pie en ese lugar. Desde que dejé atrás aquel apartamento, las pesadillas y los pensamientos malignos dejaron de acosarme, y mi mente comenzó a encontrar cierta calma. Sin embargo, incluso ahora, sigo cuestionándome qué era aquella criatura y qué eventos oscuros pudieron haber ocurrido en ese lugar antes de nuestra llegada, que lo habían impregnado con tanta maldad. La incertidumbre persiste en mi mente, un enigma que tal vez nunca encuentre respuesta.
Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.